Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema Misión Imposible. ¿Alguna vez ustedes se han sentido que una de las situaciones que están pasando en su vida es como una misión imposible? De esos momentos en donde tú tratas de diferentes maneras y pareciera que el universo está conspirando en tu contra. Tienes un objetivo, pero realmente no ves la manera en que puedas lograrlo. A veces suceden muchas cosas, hay muchos obstáculos en el camino y entonces nos sentimos cansados, nos sentimos estresados, nos sentimos agotados. Esos momentos en donde sentimos que ya usamos todos los recursos. Lo intentamos de todas las maneras. Usamos el plan A, B, C, D, hasta la Z y no vemos la solución. No vemos salida de ese asunto. ¿Cuántos se pueden identificar con uno de esos personajes de películas de acción en donde tienen que lograr un objetivo, pero comienzan a enfrentar y a suceder ciertas cosas? Están tratando de escapar de algo. A veces tienen un maletín de esos que tienen ese relojito que hace tic, 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 tic. Y la bomba está a punto de explotar. Y tú sientes ese estrés, esa adrenalina. Y tú dices, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? No voy a poder lograrlo, estoy desesperada, no sé qué hacer. Hay algunos por ahí que ponen en Facebook que son el guerrero favorito de Dios. Yo no sé cuántos se han sentido de esa manera este año. Que cuando se levantan, lo primero que escuchan, en vez de escuchar el gallo cantar, es un sonido como que de la película así, ¿verdad? Como que ¿cuál va a ser lo que va a pasar hoy? Ya estamos esperando qué es lo próximo. ¿Qué es lo que va a estallar este día? No sé, por ahí me dijeron que anda Brad Pitt, no sé. Qué pena, ¿verdad? Que estamos en la situación, pero no nos vemos como ellos. No lo dije por Ramón. Como que no pensé que se iba a escuchar de esa manera. Les voy a contar. El viernes estaba soñando algo parecido. Soñé que no es que estaba en una misión oficial, pero sí realmente estaba en una misión. Y algunos de ustedes estaban ahí. Porque fue un sueño bien raro. Pero dentro del sueño, que cambió de muchos escenarios, hubo un momento en donde Ramón y yo estábamos en una casa y esa casa se podía ver por las ventanas que se estaba acercando como algo atmosférico, como una tormenta muy fuerte. Y yo podía ver cómo había destrucción en los alrededores y se escuchaba como ese sonido de efectos especiales que hacía como que así. Y entonces estábamos nosotros tratando de cerrar las ventanas y tratando de buscar la manera de proteger ese lugar porque se acercaba algo muy fuerte. Y en el sueño yo me sentía así como desesperada, como con esa adrenalina. Y entonces estábamos tratando de buscar la manera y era como una desesperación, como que se nos acaba el tiempo y tenemos que hacer algo. Algunos de ustedes puede ser que se sientan así hoy. Que se sientan que se está acercando una gran tormenta. O peor aún, que estás en medio de la tormenta. Que no sabes qué hacer. Imagínese usted que usted está en un edificio muy alto, con muchos vientos. Estás a punto de que te tiren, ¿verdad? De que te tire el viento. No encuentras salida, hay peligro acercándose. Y lo único que escuchas es una voz que te dice, salta, tírate. Esa es tu única escapatoria, esa es tu única solución. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hacemos? Cuando nos encontramos en ese momento en donde no vemos alternativa, estamos desesperados y simplemente hay una voz que nos dice, atrévete, tírate al vacío aunque no veas nada, aunque no tengas la seguridad que es lo que está luego en esa oscuridad. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? ¿Hacemos caso a esa voz?
¿O nos quedamos estancados en el mismo lugar donde sabemos que vamos a morir? Puede ser que quizás, volviendo otra vez al tema de la película de acción, no tengas un maletín físico que tiene la bomba que está a punto de explotar. Pero puede ser que en esta mañana tu situación, tu problema, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, esté a punto de explotar. Y tú estás diciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder aguantar más. He estado intentándolo de muchas maneras, de muchas formas. Yo no veo solución. Esto es una misión imposible. Yo no tengo las capacidades ni las fuerzas para seguir aguantando. Y entonces comienza esa ansiedad a desarrollarse. ¿Por qué? Porque sabes que el reloj sigue moviéndose. Que el reloj sigue contando el tiempo y que ya te sientes que ya se te está acabando. En esta mañana quiero decirte que si tú te sientes o te has sentido de esta forma, hay una palabra de Dios para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En esta mañana hay una palabra de Dios para tu vida. En la Biblia encontramos información sobre muchas situaciones, muchas historias donde pudiera ver que es una misión imposible. Comenzamos con Moisés, cuando tuvo que llevar el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Podemos ver la historia de Goliat y David, cuando David se tuvo que enfrentar a Goliat, a ese gigante. Vemos cuando Jesús se encontraba en medio de más de 5,000 personas y necesitaba alimentarlos. Vemos los enfermos que se acercaban a Jesús, que lo habían intentado todo y pensaban que era imposible poder ser sanados. Vemos a Lázaro cuando ya estaba en la tumba, cuando ya estaba muerto, porque la misma Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Pero ¿sabes qué? Que también te tengo una noticia. Yo conozco a uno que es capaz de poder hacer que los huesos vuelvan a ser vivificados. Y en esta mañana Él te está diciendo que no es tarde para ti, que Él todavía está en control, pero tienes que confiar. Quiero compartirte en esta mañana una historia que se encuentra en 1 Samuel 14. Dice la palabra del Señor: cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Y dice más adelante en el verso 3, nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender entre dos peñascos llamados Bones y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas. El otro estaba al sur, delante de Geba. O sea que Jonatán, para ponerlos en contexto, Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y en ese momento histórico, el pueblo de Israel estaba pasando muchas necesidades. Estaban desesperados, ya no tenían fuerzas, no tenían casi alimento, no tenían casi soldados y más allá aún casi no tenían armas. No tenían forma de poder defenderse. ¿Cuántos de nosotros podemos sentirnos como Jonatán y como el pueblo de Israel en ese momento? Que nos sentimos que ya no podemos más, que se nos acabaron los recursos, que se nos acabó las soluciones. Pero qué hermoso, que cuando a ti se te acaban los recursos, que cuando a ti se te acaban las fuerzas, cuando ya no encuentras solución, Dios aparece para demostrarte que no es con tus fuerzas, que no es con tus habilidades, sino que es por su poder, por su espíritu, por su presencia en tu vida. Y entonces vemos cómo en medio de ese proceso difícil, Jonatán, sabiendo cómo estaba el pueblo, sabiendo sus ánimos, sabiendo cómo estaba la situación, se le mete una pequeña idea en su mente.
Y entonces, esa idea podía parecer descabellada, podía parecer que no tenía sentido. ¿Cuántos aquí han conocido personas así? Que dicen, pero este está loco. Pero él no está viendo la realidad del asunto. Pero él no está viendo lo que está pasando. Yo conozco a uno así. Que donde no hay nada, él ve muchas cosas. Pero qué hermoso, porque esas personas están conectadas con la mente de Dios. Esas personas que son capaces de ver lo que no está, son personas que a pesar de sus circunstancias, que a pesar de la realidad que está enfrente de ellos, deciden confiar, deciden creer en que Dios va a hacer algo. Y eso fue lo que estaba sucediendo con Jonatán en ese momento. Él sabía que lo que estaba haciendo era una locura. Por esa razón fue que Jonatán salió de noche, salió escondido y no quiso que nadie se enterara. Porque él sabía que si él le compartía sus planes a alguien, ¿qué iba a suceder? Iba a comenzar a escuchar muchas voces que le iban a decir, es que tú no puedes, te va a ir mal, estás loco, tú no ves la realidad de lo que está pasando, tú no ves que tu hijo está perdido, tú no ves que tu esposo está perdido, tú no ves que tu matrimonio está perdido, está en las ruinas. Tú no estás viendo que quizás tú no tienes las habilidades, que no tienes los talentos, que no tienes la fortaleza. Pero qué hermoso que él decidió creer a Dios y no compartir sus planes con las personas porque él sabía que podían en ese momento persuadirlo de desistir de hacer algo que él sabía que Dios iba a estar con él. Entonces, podemos ver a Jonatán, y a mí me encanta este personaje porque mientras lo estudiaba, podía detectar el corazón de Jonatán. Un corazón que amaba a su pueblo. Porque para levantarse y ir a pelear solo con su escudero, tenía que amar a su pueblo. Porque él supo poner primero a Dios y al pueblo que a él mismo. Él no pensó en las consecuencias que pudo tener. Él no pensó en el peligro que podía correr. Él simplemente decidió levantarse porque amaba al pueblo. Pero más allá de que amaba al pueblo, puedo decirte con seguridad que amaba a Dios. Y que él sabía que él no se podía quedar callado, que él no se podía quedar postrado ante lo que estaba sucediendo. Él sabía que su pueblo era el pueblo de Dios. Y que él quedarse de brazos cruzados lo que estaba haciendo era que estaba permitiendo que el nombre de Dios fuera burlado. Porque el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. Y él decidió levantarse sin importarle lo que le iba a costar y decir, yo amo a Dios por sobre todas las cosas y yo no voy a permitir que el nombre de mi Dios sea burlado. Yo me voy a levantar porque yo conozco y yo creo quién es Dios y yo sé que Él se va a glorificar en medio de esta situación. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que quieren ser como ese Jonatán? Que quieren decir, no me importa lo que me cueste. No importa las circunstancias que yo esté viendo, yo me voy a levantar y yo voy a confiar en mi Dios y yo no voy a permitir que su nombre sea burlado. Yo me voy a levantar a pelear, a guerrear y a confiar en Dios. Pero más allá aún de eso, me llama mucho la atención el corazón de Jonatán. Porque en este momento histórico, ya su padre había sido desechado como rey. Y algo que por lo cual Jonatán es muy famoso es por su relación con David. Porque él fue amigo de David. Él decidió también entregarlo todo en su amistad y proteger a su amigo. Aún así, de que Jonatán era el hijo que era heredero del reino. O sea que Jonatán era un hombre que no le importaba su propio beneficio.
Era un hombre que sabía respetar cuál era la voluntad de Dios. Él sabía entender que aunque le costara, la voluntad y el propósito de Dios era lo más importante. Y eso es algo que es digno de admirar. Entonces, como diría un refrán, Jonatán se metió en una camisa de 11 varas. Para los que no saben qué significa eso, es que se metió en una situación difícil, que se metió en una situación complicada, que era muy difícil poder solucionarla. Y en esta parte de la historia, donde vemos cómo comienza a obrar la fe. ¿Por qué comienza a obrar la fe? Porque vemos en el verso 6 que dice: crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Qué hermoso poder escuchar esa declaración de Jonatán. Porque él estaba claro y sabía quién era Dios. En medio del proceso difícil, él hizo una declaración de fe. Él sabía que el resultado de la misión que él iba a llevar a cabo no dependía de la cantidad de soldados. Él sabía que no dependía de la cantidad de armas que tenía ni de las probabilidades que había, porque realmente imagínese usted, 2 personas en contra de un ejército completo. Podríamos decir que es una locura, pero él entendía que el desenlace de esa situación solo dependía del poder, del propósito y de la voluntad de Dios en su vida. En esta mañana yo quiero recordarte, no te enfoques en tu situación que parece imposible. Quiero invitarte a que puedas confiar en quién es Dios en medio de tu proceso. La palabra del Señor nos enseña en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jonatán estaba esperando lo que Dios iba a hacer. Pareciera que en ese momento él estaba haciendo eco de unas palabras que escribió el apóstol Pablo aproximadamente 1000 años después de este acontecimiento. Porque Romanos 8:31 dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero que usted lo repita en esta mañana. Repítalo. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Ay, bendito, yo no puedo, así no podemos. Otra vez, repítalo fuerte. Si Dios... En esta mañana, y usted hubiera dado un aplauso y una celebración poderosa. Iglesia, tenemos que confiar en que Dios nos ha dado una promesa. Él nos ha dado una palabra y tenemos que aferrarnos a esa palabra. Pero quiero invitarte a que llegues aún más. Porque no tan solo debemos quedarnos en la palabra que Dios nos dio. Porque Jonatán no hizo eso. Jonatán no se quedó diciendo en el campamento, donde estaba seguro, no se quedó diciendo: Dios es con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a dar las herramientas para poder vencer. Él pudo haberse quedado. Él pudo haberse quedado sentado, sin hacer nada, esperando que iban a hacer los demás soldados, que iba a ser su papá, que era el rey, que se supone el que tomara las decisiones. Pero ¿sabe qué? Él decidió levantarse. Otra vez te digo, él decidió
levantarse. En esta mañana te quiero preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado en el campamento esperando a que pase algo? ¿O vas a ser tú esa persona que se levante como Jonatán y diga, sabes que yo confío en que Dios va a hacer la obra? Pero mientras yo estoy confiando, yo me estoy moviendo, estoy caminando y declarando que Él lo va a hacer, pero no me voy a quedar en el mismo lugar donde estoy. Yo me voy a levantar y yo voy a comenzar a caminar, porque mientras yo camino, Él comienza a hacer algo. Es como cuando Él estaba pasando al pueblo de Israel por en medio del Mar Rojo. Se tuvieron que dividir las aguas cuando se comenzó a hacer una acción. El pueblo tuvo que comenzar a caminar. Moisés tuvo que poner la vara para que las aguas pudieran abrirse. En esta mañana te estoy preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el mismo lugar lamentándote? ¿Te vas a quedar en el mismo lugar esperando a que las cosas a tu alrededor cambien? ¿O vas a comenzar a caminar hacia lo que Dios te ha prometido? Ya oraste. Le pediste a Dios que te ayudara, que te dirigiera. Pero ¿qué estás haciendo en el proceso? ¿Qué estás haciendo? Porque a veces permitimos que la ansiedad nos detenga. Nos quedamos paralizados. ¿Cómo te estás moviendo en fe a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios te prometió? Cuando estudiamos la Biblia podemos ver que en cada historia los personajes bíblicos tenían que dar un paso que los llevaría al cumplimiento del propósito. No vemos ninguno que se hubiera quedado detenido. Había que haber una respuesta de fe a lo que Dios les había hablado. Moisés no se quedó viendo Netflix en el desierto y lamentándose lo mal que le estaba yendo al pueblo de Israel y lo mal que estaban tratando los egipcios a los israelitas. José no se puso a hacer publicaciones en Facebook sobre la escasez de alimentos que había y que qué vamos a hacer ahora que las vacas están flacas. ¿Verdad que no? David no se encerró en su cuarto y se metió debajo de su cama a llorar porque el gigante estaba demasiado grande. Cada uno de ellos tomó una acción que permitió que la promesa pudiera comenzar a verse en el área, ¿verdad?, visible. Entonces nosotros muchas veces nos quedamos esperando que lo que Dios ha hablado a nuestra vida aparezca como por arte de magia. Y esta mañana Dios te está diciendo, necesitas tomar el primer paso. Necesitas tomar la decisión de hacer algo para que las cosas puedan ser cambiadas. Si queremos ver grandes cosas en Dios, tenemos que comenzar a movernos en fe. En ocasiones, no vemos el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. O quizás lo atrasamos porque nos quedamos esperando. Nos quedamos estancados en medio de los procesos. Nos quedamos inmóviles, pretendiendo que Él haga todo el trabajo y que simplemente sea como una orden de McDonald's donde tú pides por el app y que llegas y ya está lista, la voy a recoger. Pero así no se trabaja en el reino de Dios. Él te da una promesa, pero ¿qué vas a hacer para alcanzarla? ¿Cómo vas a responder en fe a lo que Él ha hablado para tu vida? Queremos que Dios haga los cambios de la noche a la mañana. Y sabes que en esta mañana te digo que hay cosas que van a cambiar cuando tú decidas cambiar. Quiero repetírtelo nuevamente. Hay cosas que van a cambiar cuando tú decidas cambiar.
En esta mañana Dios te está diciendo que es necesario que des el primer paso, así como Jonatán lo dio, pero que es necesario que comiences a cambiar cosas en tu vida. A veces queremos cosechar sin sembrar. A veces queremos que las cosas sean diferentes cuando continuamos haciendo lo mismo. Continuamos con las mismas actitudes, continuamos con la misma manera de ser, con la misma manera de ver la vida y pretendemos que Dios haga algo milagroso. Y mientras no cambies tu mentalidad, mientras no cambies tus acciones, no le estás permitiendo a Dios que haga algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace rato te está diciendo ¿qué es eso que Él quiere que cambies? ¿Qué es eso que Él quiere que hagas? Pero mientras te quedas con tus oídos sordos, mientras no escuches la voz del Espíritu Santo, no vas a poder ver algo en tu vida diferente. Porque tú tienes que darle el permiso para que Él haga la obra en tu vida. Y muchas veces las situaciones que estamos enfrentando son el resultado, son la cosecha de nuestras decisiones, son la cosecha de nuestras actitudes. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué está sucediendo esto? Examínate. Piensa en cómo lo que estás haciendo está causando que tengas esos resultados. No estoy diciendo que sea todo el tiempo. Pero muchas veces, muchas circunstancias y problemas que tenemos pudieran ser diferentes si comenzamos a cambiar nosotros primero. O si comenzamos a transformar nuestra mente para ver las cosas de manera distinta. Si Dios te dijo que iba a restaurar tu matrimonio, ¿cómo estás sembrando en tu pareja? ¿Cómo estás cambiando tú también? Si Dios te dijo que iba a trabajar en la vida de tus hijos, ¿cómo estás sembrando en ellos? ¿Qué ejemplo le estás dando? Dios te dijo que te iba a prosperar, que te iba a dar una casa, que iba a hacer esto o lo otro contigo. Te pregunto, ¿cómo te estás planificando? ¿Cómo estás siendo responsable con la administración de las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Cómo te estás esforzando para trabajar y superarte? Dios dijo que iba a hacer grandes cosas a través de ti. Te pregunto, ¿cómo estás trabajando contigo mismo, con tus emociones, con tu carácter, con tu autoestima, con tus relaciones con las otras personas que están a tu alrededor, con tu testimonio? ¿Qué estás esperando? No te preguntas, ¿qué está esperando Dios de mí en medio de este proceso? ¿Qué es lo que tengo que enfrentar? ¿Qué es lo que tengo que quitar de mí? La mayoría del tiempo, el enemigo más grande que tenemos que enfrentar, ¿sabe cuál es? Ajá, Caleb. Usted mismo, ¿verdad? Es que Caleb está levantando la mano y yo digo, bueno, pues, yo creo que él quiere. El enemigo más grande que usted tiene que enfrentar muchas veces es usted mismo. Es usted mismo. Y en ocasiones vamos por la vida tratando de encontrar y echarle la culpa a las circunstancias que estamos enfrentando. No es que mi mamá, no es que mi esposo, no es que mi hermano, no es que mi jefe, es que la hermanita que está sentada al lado mío. No, es que el diablo me hizo esto, el diablo me hizo lo otro. La suegra. El mayor enemigo que en ocasiones tenemos que enfrentar somos nosotros mismos. La persona que más se interfiere en que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, eres tú mismo. Cuando no permites que Dios trabaje en tu corazón, cuando no le entregas esas áreas que necesitan ser sanadas, cuando no le entregas tu carácter, cuando no permites que sea su Espíritu Santo moldeándote, transformándote, cuando no obedeces a lo que su palabra te enseña, eres tú el que atrasas el cumplimiento de las bendiciones de Dios en tu vida.
La mayoría del tiempo, nosotros mismos, al no modificar o cambiar nuestra manera de ver las cosas, estamos atrasando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que podamos cambiar nuestros pensamientos, que podamos modificar conductas, que podamos crecer en nuestra espiritualidad y en nuestra relación con Él. Y algo que me llama mucho la atención es que Jonatán sabía quién era el Dios al que él le servía. Él sabía que él tenía que hacer algo, que él no se podía quedar esperando. Él sabía que Dios tenía el poder, pero que él necesitaba moverse en fe para poder ver el poder de Dios manifestado en ese lugar. Y entonces, por eso fue que Jonatán decidió emprender esta misión que parecía tonta, que parecía imposible, que para muchos podría considerarse como una decisión suicida. Si lo viéramos hoy de esta manera, diríamos, eso es imposible. 2 personas en contra de un ejército completo. Imposible. Pero ahí vemos la gloria de Dios y a Dios glorificándose en medio de nuestras circunstancias. Cuando Dios está en nuestro asunto, no se trata de la cantidad, no se trata de la capacidad, se trata de la fe, se trata de la obediencia en medio del proceso y se trata del propósito de Dios que va por encima de cualquier cosa. Vamos más adelante y vemos en el verso 7 que me encanta aún más esta persona, que es el escudero de Jonatán. Porque hablamos de Jonatán, pero el escudero también nos enseña una lección muy grande. Porque dice en el verso 7 que él dice, haz lo que mejor te parezca. Respondió el escudero, estoy contigo, decidas lo que decidas. Pero me gustó más cuando pude buscar la versión, la versión tradicional Reina Valera, lo que dice. Porque dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Nosotros necesitamos más personas como este escudero. Porque este escudero nos da una gran lección. Él entendía que Jonatán estaba claro en su fe. Él pudo haber puesto un pero. Él pudo haber tenido miedo en el proceso. Él pudo haberle dicho, es que tú me estás poniendo en peligro. Sin embargo, él le dio su total apoyo a Jonatán, entendiendo que el corazón de Jonatán estaba alineado con el de Dios y que su fe era inquebrantable. Y ahí es donde digo que necesitamos más personas como estas. Personas que se levanten a pelear. Personas que crean en la visión de Dios para la casa. Personas que se paren en la brecha, que sean positivas, que le crean a Dios, que pueden impulsarnos a seguir mejorando, a seguir avanzando, a quitar todo lo que puede detenernos, todo lo que puede alejarnos y desenfocarnos y que nos ayuden a seguir caminando en pos de lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana queremos ser de esos? De esos que dicen, yo sé que tú tienes la visión de Dios. Yo sé que tú tienes el llamado de Dios. Yo sé que Dios ha hablado en tu corazón. Y yo voy a estar contigo. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil, tú sabes que tú cuentas conmigo. Tú tienes mi apoyo. Yo no te voy a desanimar. Yo no voy a estar enfocándome en las cosas que no sirven, en las cosas que están mal. No, yo me voy a enfocar en ayudarte a cumplir el propósito de Dios. Si algo podemos aprender de esta historia, es que es importante quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Porque Jonatán
pudo ser victorioso porque su escudero estaba alineado a la visión que Dios le había dado. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿a quién estás permitiendo que camine contigo? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando las voces de las personas que te desaniman? De personas que en lugar de aportar positivamente a tu corazón, lo que hacen es sembrarte veneno, sembrarte dudas, sembrarte inseguridades. ¿O estás acercándote a personas que pueden ayudarte a ver lo positivo, que pueden darte fuerzas para que puedas creer en lo que Dios quiere hacer en tu vida, que cuando quizás te sientes caído pueden levantarte, pueden aguantarte los brazos para que puedas seguir caminando? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, verso 33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dile al que está a tu lado, no se trata de cuántos estén, díselo, sino de que sean los correctos. Lo repito, no se trata de cuántos estén, se trata de que sean los correctos. Pues para la vista de los hombres, Jonatán estaba en desventaja porque solo uno lo acompañaba. Pero él era el indicado porque él le estaba impulsando a seguir en pos del cumplimiento del propósito de Dios. Asegúrate de rodearte de personas que te impulsen, que te animen, que te ayuden, que te aporten a poder seguir caminando en el propósito de Dios para tu vida. Volvemos. Jonatán andaba con uno solo. Para la vista de los hombres estaba en desventaja. Pero para la vista de Dios estaba en la compañía correcta. Un hombre que lo apoyaba a seguir creyendo y actuando bajo la dirección de Dios. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿con quién estás caminando? O te pregunto aún, ¿qué clase de acompañante eres? ¿Eres como el escudero? ¿Estás aportando positivamente a las personas que están a tu alrededor? Porque a veces tenemos que examinarnos. Porque en ocasiones cuando ponemos nuestra vista en las cosas que no importan, en las cosas del mundo, y cuando digo las cosas del mundo me refiero a tener nuestra vista no en lo que Dios quiere para nosotros. Cuando me refiero a cuando nos enfocamos en que, ay, es que aquel me miró mal, es que aquel me hizo esto, es que aquel me hizo lo otro. Ay, es que mira, aquel está haciendo aquello. Mira, no está haciendo las cosas bien. ¿Sabes qué? Enfócate en ver lo que Dios quiere para tu vida. Enfócate en cumplir el propósito de Dios, en amar a las vidas, restaurar a las personas, orar por ellas. No te enfoques en juzgarlas, no te enfoques en señalarlas, no te enfoques en traer división. Enfócate en traer unión, enfócate en construir, en levantar. Entonces sí serás la compañía correcta para las personas que están a tu alrededor. Vemos entonces en 1 Samuel 14, del verso 8 al 14, cuál es el desenlace de esta historia. Jonatán, mientras va de camino a este campamento del ejército de los filisteos, habla con Dios. Y esa parte no se presenta en la Biblia, pero él tuvo que haber hablado con Dios porque él le dice a su escudero que él le puso una señal a Dios. Y que él le dijo que si los hombres que estaban en el campamento les decían que vinieran para pelear con ellos, era la señal de que Dios los había entregado en su mano y ellos entonces iban a pelear. Pero que si los hombres no le decían como que vengan para acá,
entonces eso significaba que ellos no debían continuar. Qué hermoso que a pesar de que él estaba caminando, él no estaba haciendo las cosas por sus propias decisiones o por su propia voluntad. Porque él fue con 2 sacos. El saco de pelear y el saco de regresar para atrás. Y su acción iba a depender de si era la voluntad de Dios o no. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Porque a veces nosotros nos enfocamos en algo y queremos que sea de esa manera, como dicen, a todas. Como dicen, ¿verdad? Queremos que sea así. Y nos empeñamos con que sea de esa forma. Y en el proceso nos olvidamos si realmente eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en esta mañana te digo que es mejor la obediencia, que es mejor actuar como Dios quiere que actúe, a tirarte con tus propias fuerzas, porque te tengo noticias. Si te quieres ir por tus propias fuerzas, si te quieres ir a donde tú quieres, te va a ir mal, porque Dios no va a estar contigo. Es necesario que puedas hacer como Jonatán y que digas, yo voy caminando, pero yo voy en obediencia a la voluntad de Dios. Si Dios me dice que pelee, yo peleo. Pero si Dios me dice, devuélvete para atrás, yo me devuelvo para atrás. Lo importante es la obediencia. Porque si hay algo que he aprendido es que Dios honra la obediencia. Él mismo habla y dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es una palabra que parece muy sencilla, pero si la pones práctica en tu vida vas a poder ver resultados de gloria. Obediencia. Y entonces vemos como en el verso 12, él le dice a ese escudero, vamos, sube detrás de mí. Porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Él estaba claro que él no era un miembro de los Avengers, que él no era Batman, que no era Superman. Él no se tiró pensando que su propia fuerza lo iba a ayudar. Él sabía y estaba claro en que era Dios el que le iba a ayudar a poder lograr esa hazaña. Él entendió que no era por su fuerza, por su sabiduría. Él estaba dispuesto a hacerlo a la manera de Dios. Ahora te pregunto, ¿acaso Jonatán sabía lo que Dios iba a hacer? Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Pero eso lo detuvo de meterse en medio de toda esa cantidad de hombres y ponerse en riesgo. Volvemos otra vez a la historia del principio. Él escuchó la voz que le dijo, salta, tírate al vacío, tírate a la oscuridad. Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Él no sabía cómo podía derrotar a todos esos hombres que están a su alrededor. Pero eso no lo detuvo. No lo detuvo, él confiaba, estaba claro y seguro de que si Dios le había dado una palabra, de que si Dios le había dicho, sí ve, Dios se iba a encargar de hacer lo que parecía imposible. Puede ser que en esta mañana estés pasando situaciones complicadas, difíciles, pero hoy Dios quiere que entiendas que es necesario que lo hagas a la manera de Él. Es necesario que te rindas. Es necesario que permitas que Él obre en ti. Porque si no, seguirás repitiendo los mismos errores del pasado. En medio de tu proceso, sigue buscando la dirección de Dios. Sigue buscando la ayuda de Dios. Sé obediente a lo que Él te está pidiendo. Y quizás tú me digas, es que ¿cómo yo sé cómo puedo ser obediente? Lee la palabra de Dios, estúdiala. Y ahí vas a poder ver qué significa ser obediente a lo que Él quiere. Saca tiempo de intimidad y de conocerlo. Y ahí vas a saber a qué me refiero cuando te digo ser obediente a lo que Él quiere para tu vida.
Comienza a moverte hacia el cumplimiento. No te quedes detenido. No permitas que el miedo te paralice. Vemos en Samuel 14, luego del 15 al 23, cómo Jonatán y su escudero subieron y comenzaron a luchar. Ellos no subieron y se quedaron parados a ver, pues vamos a ver ahora qué Dios hace. No, ellos hicieron lo que estaba a su alcance. Ellos hicieron lo que ellos podían, lo que ellos sabían hacer. Eso es lo que Dios quiere que hagas lo posible. Dice la palabra que ellos mataron a 20 hombres. Comenzaron a pelear y lograron matar a 20 hombres. ¿Eso parece razonable? No es mucho. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, ¿verdad? Bueno, porque un ejército son miles. Ellos nada más pelearon con 20. ¿Y sabe qué pasó? El resto lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque en esta mañana Él quiere que tú entiendas que tú te tienes que encargar de lo que es posible y que Él se va a encargar de lo que parece imposible. Entonces, ellos comenzaron a pelear, mataron a 20 de los que estaban, de los miles de soldados, y de momento comenzó un temor muy grande en medio de todos ellos. Comenzó una confusión muy grande en medio de todos ellos. Comenzó un terremoto y ellos comenzaron a pelear entre ellos y se mataron ellos mismos. Y Jonatán y su escudero simplemente pudieron ver y testificar de que Dios estaba peleando por ellos. Vemos otra vez que Jonatán hizo lo que estaba en sus manos, que Dios se encargó de hacer lo demás. En esta mañana te repito, encárgate de hacer lo posible para que puedas ver a Dios hacer lo imposible. Encárgate tú de hacer lo que está en tus manos y Dios se va a encargar de hacer el resto. Me gustaría que pudiéramos ponernos en pie en esta mañana. Y quiero invitarte a que puedas recordar de este mensaje estos 3 puntos importantes. Primero, necesitamos tener iniciativa. Tenemos que en medio de nuestro proceso tener iniciativa. Al igual que Jonatán tuvo la iniciativa de actuar, nosotros también debemos dar el primer paso para poder resolver nuestra situación, hacer lo que está en nuestras manos. Segunda cosa, el riesgo y el sacrificio. Cada problema, cada situación conlleva riesgos, conlleva sacrificios, pero necesitamos estar dispuestos a pagar el precio si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Y por último, confianza en Dios. La confianza plena en Dios, de que Él nos va a dar el valor, que Él nos va a dar las fuerzas, que Él nos va a dar la sabiduría para enfrentar cualquier cosa que tengamos que enfrentar. Y quisiera terminar compartiéndole este verso, que son palabras del mismo Jesús. Cuando dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quiero repetírtelo nuevamente en esta mañana. Dios te está diciendo, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Entonces te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a quedar en el mismo lugar donde no hay salida? ¿O vas a decidir confiar y dar el salto de fe
Aunque no sepas hacia dónde vas, aunque no sepas lo que está en la oscuridad, pero confiando en que si la voz que te dijo salta es la voz de tu Creador, es la voz de tu Dios, es la voz de tu Padre, puedes confiar que Él tiene cuidado de ti.